Eh, Mucho gusto. Vamos a dar inicio por la oración, ¿verdad? Antes de escuchar el sermón de hoy. Sí, vamos a orar juntos y empezamos. Padre Dios Santo y misericordioso que nos ama siempre, te damos muchas gracias, Señor, primeramente por la salvación. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz para salvar a cada uno de nosotros de todo nuestro pecado. Y ahora nosotros somos salvos, justos y santos en el Señor Jesucristo por medio de la palabra del Evangelio de nuestra salvación. Te damos muchas gracias, Señor, también por la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Así que, Señor, nos ha puesto aquí en la iglesia para que nosotros podamos permanecer siempre en el Señor. Hoy aquí estamos también reunidos y unidos con corazón humilde y constante en la voluntad de Dios para recibir tu palabra, para recibir tu corazón en nuestro corazón. Así que nosotros queremos seguir adelante llevando tu corazón en medio de nuestra vida nueva. Queremos escuchar y vivir según tu voluntad cada día. Señor, sabemos que, Señor, está cerca la puerta. Aquí estamos preparándonos para recibir la venida del Señor sin vergüenza, sin mancha. Hoy aquí estamos también, Señor. Muchas gracias, Señor, por guiarnos, por conducirnos hasta aquí. Llegamos con bien todos. Aquí estamos esperando tu palabra. Señor, llénanos con tu palabra en nuestro corazón. Sin palabra, nosotros no somos nada. Sin congregación, que es el cuerpo del Señor, no somos nada. Aquí estamos, Señor, siempre ante tu presencia y ante tu palabra. Señor, bendiga a todos los hermanos que están aquí juntos, según tu gran voluntad. Muchas gracias, Señor, por todo, y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, vamos a buscar San Mateo capítulo 4. San Mateo capítulo 4, verso 1 al 11. San Mateo capítulo 4, verso 1 al 11, poco largo, pero les leo. Dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra.
Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Hasta ahí, sí, hoy vamos a pensar y meditar y profundizar sobre este texto. Sí, Señor, Dios, ¿verdad? Nos prueba. Si hay prueba. Aquí, como la Biblia dice también, como una tentación de Satanás. Dios nos prueba, pero Satanás nos tienta, ¿verdad? De mucha manera, poniéndonos frente de nuestro camino un lazo, un hueco, para que se caiga ahí, para que no salga de allí, se quede ahí, no siga adelante. Entonces, Dios, ¿verdad? Dios no puede ser tentado por el mal y ni Él tienta a nadie. Tentación no viene de Dios, viene de Satanás, pero viene prueba de Dios, ¿verdad? Así uno tiene confusión. Eso es prueba de Dios o tentación de Satanás. A veces viene juntamente. De verdad nosotros tal vez no podemos distinguir bien, pero propósito de prueba de Dios es prosperar a su vida y glorificar a su vida, mejorar a su vida. Pero tentación de Satanás, ¿verdad? Nos hace caer, ¿verdad? Resbalar, nos hace resbalar. Entonces, vamos a distinguir bien también si podemos recibir todas como prueba de Dios. Sí, Señor. Voy, ¿verdad? Voy adelante. Satanás no tienta, pero Dios también nos sostiene. Dios no dejará, ¿verdad?, ser tentado más de lo que podéis resistir. ¿Qué quiere decir eso? Dios no nos permite una tentación fuerte que viene de Satanás para que nosotros no podamos resistir. No hay una tentación que no podamos resistir. La Biblia dice, si puede vencer y resistir contra toda tentación y prueba. Dios no va a permitirnos una tentación que no podamos resistir. ¿Sí o no? ¿Es así? Entonces, ¿por qué fue tentado? ¿Por qué fue caído? ¿Verdad? ¿Por qué fue resbalado? Por su debilidad. Por falta de preparación de su fe. Algo así nosotros entendemos. Y también siempre Dios nos da una salida con la tentación, ¿sí o no? Ya vamos a tener esta confianza siempre. ¿Por qué? Porque Dios nos hace caer. ¿Por qué se cae? Por tentación de Satanás. ¿Por qué se cae? Por falta de la fe. Por falta de preparación de su corazón. Un árbol que tiene su raíz, ¿verdad?, profundo, debajo de la tierra, no se cae. Entonces, cuando tenemos tiempo de recibir más fe de Dios y más fortaleza de Dios, más sabiduría de Dios, vamos a recibir, ¿verdad? Y crecemos en la fe. Vamos a madurar más
vamos a crecer más. Entonces, el que no está preparado, si viene tentación, si viene, ¿verdad? Un viento fuerte, se cae. Sí o sí, se cae. Entonces, si Dios nos prepara, ¿verdad? Dios nos prepara, siempre, siempre. Dios quiere. Aquí estamos para preparar nuestra fe y entender bien también la voluntad de Dios. Sí, Jesucristo, aquí San Mateo capítulo 4, ¿verdad? San Lucas capítulo 4 habla sobre tentación de Satanás. Si Dios fue tentado, fue llevado por el Espíritu Santo para recibir una tentación de Satanás. Pero Jesucristo ganó. Sabemos que ya Jesucristo ganó, ¿verdad? Por la cruz. Venció todas las cosas, ¿verdad? Contra el mundo y contra el diablo, ya ganó. Jesucristo es victoria. Y ahora los salvos están en la victoria. Pero también Dios nos da una prueba. Sí, una prueba. Siempre viene. Pero Dios también nos da salida. Nos da también solución, ¿verdad? Vamos a entender eso. Sí, Salmo 66, verso 9 dice, eres quien preservó la vida a nuestra alma. Dios, ¿verdad? Preservó la vida a nuestra alma. No permitió que nuestros pies resbalasen. Dios no va a permitirnos, ¿verdad? Pérdida, ¿verdad? Y caer en el pecado, Dios no va a permitir. Eso es la voluntad de Dios. ¿Por qué se cayó en el pecado? ¿Por qué se cayó en la tentación de Satanás? Por su debilidad. Hay que prepararse. Hay que prepararse. Vamos a prepararnos. Y vamos a preparar la venida del Señor. Señor viene pronto, entonces nosotros queremos encontrarnos al Señor Jesucristo sin vergüenza, sin mancha, con gloria, ¿verdad? Con mucho gozo y paz, ¿sí o no? Hermanos, vamos a prepararnos de tentación, ¿verdad? Para resistir y vencer contra Satanás y contra el mundo. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Un salvo, un hermano normal, sí puede vencer. Un salvo, ¿verdad? Un hijo de Dios normal puede vencer. Es algo normal. Vencer, resistir contra el diablo, contra Satanás, es algo normal. ¿Por qué dice, verdad? Normal. Un cristiano vivo, salvo, normal. Mire, por ejemplo, leer la Biblia cada día es algo muy especial o normal. Muy especial. No, es algo muy normal. ¿Por qué? Es una vida normal de los salvos. ¿Me explico? ¿Sí o no? Es algo muy normal. Entonces uno no lee la Biblia. Entonces un día lo agarra y lee. Es muy especial para él ese día. Pero para los salvos, normal. Lee cada día, ¿sí o no? Es algo normal. No es especial. Orar, ¿verdad? Cada día. Hablar con Dios cada día. ¿Es algo normal o especial para los salvos? Es algo normal. Venir los domingos, participar, ¿verdad? En la reunión de sector y seminario. ¿Es algo muy especial o normal? Es algo muy normal. Por eso, un salvo y renacido, ¿verdad? Normal, no va a caer.
en la tentación. Ya está preparado, listo para recibir eso. No va a caer. Entonces, uno que no lee, no está preparado, ¿verdad? Anormal, está anormal, débil. Va a caer, si viene tentación, va a caer sí o sí. Sí o sí. ¿Sí o no? ¿Es así? Por eso, hermano, vamos a siempre tener la Biblia, ¿verdad? Leamos cada día, vamos a orar también. Siempre estaremos juntos en el sermón de domingo, de miércoles. Aquí hace sermón de martes. Entonces estaremos siempre ahí. Es algo muy normal. ¿Por qué no puedo venir? ¿Verdad? ¿Por qué no está leyendo cada día? Es anormal. Cuando viene tentación de Satanás, prueba, se cae. Vamos a vivir, ¿verdad? Normalmente. Mire, hablando, ¿verdad? Llenura del Espíritu Santo. Uno quiere recibir una llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Para hacer milagro, para hablar lenguas, para sanar, ¿verdad? A los enfermos. Uno piensa así, ¿verdad? Eso es llenura del Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo nos hace vivir normal, venciendo normalmente al mundo, venciendo al pecado. Es algo normal. Mire, aquí Jesucristo fue llevado, ¿verdad?, por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Entonces, mire, aquí está hablando sobre tentación de Satanás. O sea, Dios le permitió, ¿verdad?, al Señor Jesucristo. Mire, así, aquí está hablando, ¿verdad?, sobre nuestra vida nueva. Los salvos, sí o sí va a recibir esta tentación de Satanás. Si hay, siempre si hay. Dios nos permite así prueba y tentación de Satanás. Pero tampoco Satanás puede tentarnos como quiere. Sin permiso de Dios, Satanás no puede tentarnos. No. Por eso la Biblia dice, ¿verdad? Dios no va a permitirnos una tentación que no podamos como vencer, ¿verdad? Entonces, si viene una tentación, ¿qué quiere decir eso? Si Dios sabe que yo puedo vencer, resistir. ¿Me explico? Algo así. Si lo salvo, tiene que vencerlo. Todos los que han nacido de Dios no practican el pecado, no puede practicar en el pecado. Es un salvo normal. ¿Por qué peca, verdad? Porque estamos permaneciendo y practicando en el pecado. No está bien, no está preparado. Por eso siempre vamos a estar preparados sabiendo que viene sí o sí tentación de Satanás, prueba de Dios. Dios nos prueba. Pero tampoco Satanás puede probarnos, tentarnos, ¿verdad?, sin permiso de Dios. Mire, esta tentación y prueba no para ser salvo, no para ser salvo, sino los salvos van a recibir esta prueba. Dios lo permite a los salvos. Aquí, capítulo 3, verso 16. San Mateo. Jesús, después de fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Se bautizó Jesucristo, ¿verdad? Y descendió el Espíritu de Dios como paloma. ¿Qué quiere decir eso?
El Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo descendió sobre el Señor Jesucristo. Mire, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo. Jesucristo ya estaba en sí desde el principio. Sí vino como un nombre, ¿verdad? Pero también es el Hijo de Dios. Ya tiene el Espíritu de Dios. Ya tiene el Espíritu Santo. Porque Dios les mostró, ¿verdad?, al pueblo la venida del Espíritu Santo sobre Jesucristo, para que sepa, un hijo de Dios viene sobre él, ¿verdad? Va a recibir el Espíritu Santo como él. Así Dios nos enseña. Se bautizó también Jesucristo. Así Dios nos enseña. Tiene que bautizarse por el Espíritu Santo. Entonces, Dios así prueba, ¿verdad?, a sus hijos amados. Aquí dice, ¿verdad? Este es mi hijo amado. Prueba es como un amor de Dios. ¿Para qué? Para que tenga ustedes más gran gloria, más gran recompensa de Dios. Es una oportunidad. Entonces el que no entiende esta prueba y tentación de Satanás, ¿verdad?, no está bien. Hay que entenderlo. Así Dios está probándome. Yo voy a vencer. Hay que pensar. Así hay que prepararse también siempre. No vamos a soltar, ¿verdad?, nuestro corazón. No vamos a dar el lugar, el campo al diablo. Si no, vencemos. Por eso, cuando viene algo, ¿verdad?, a nuestra vida, vamos a pensar así. Si Dios está probándome, voy a vencer, voy a mostrar mi fe, ¿verdad?, mi testimonio ante los ojos de Dios. Y aquí ante los ojos de los hermanos, en la iglesia. En los días de la iglesia primitiva, así se veía, ¿verdad?, esta venida del Espíritu Santo. Pero hoy en día no. Hoy en día no se ve cómo descendió la palabra de verdad en el Evangelio de vuestra salvación. En el Evangelio, habiendo oído en el Evangelio de su salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso, como sello de Dios viene el Espíritu Santo. ¿Recibió el Espíritu Santo? Sí, por medio de la palabra del Evangelio de su salvación. El que tiene esta palabra del Evangelio, sí, es hijo de Dios. Como verdad viene como semilla, sí, vamos a ver cómo sale una vida nueva de esta semilla. Vamos a permanecer así siempre en el campo de Dios, que es la iglesia, para ver sus frutos. Fuera de la iglesia es el mundo, ¿verdad? El desierto, no hay esperanza ahí. Nadie puede ver en el mundo su fruto del Evangelio, solamente en el campo de Dios, en la viña de Dios, que es la iglesia. Nosotros ya fuimos llamados por el Evangelio para el Evangelio. Nosotros fuimos llamados, ¿verdad?, por la iglesia para la iglesia. ¿De dónde? Del mundo. Salimos del mundo así y nos reunimos aquí en la iglesia, que es rebaño santo, ¿verdad?, que es rebaño de las ovejas. Y hoy en día así está sobre la iglesia esta unción del Espíritu Santo. Sobre la iglesia hay predestinación de Dios. Sobre la iglesia también hay la salvación de Dios. Eso sí. Por eso, si quiere probar su vida nueva,
si quiere probar el Espíritu Santo que mora en vosotros, tiene que permanecer en la iglesia. ¿Me explico? Asistir en cada reunión, permanecer siempre en medio de los salvos. Si quiere ver su fruto, tiene que permanecer en la iglesia. Sí, vamos a buscar Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, verso 2 y 3. Deuteronomio capítulo 8, versos 2 y 3. Sí, tenemos, leamos juntos, vamos despacio. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aquí está hablando también sobre prueba de Dios. Salir de la tierra de Egipto, ¿verdad? Es la salvación, salir del mundo. Por eso, la tierra del Egipto se refiere al mundo. Dios envió a Moisés, ¿verdad? Para sacar ese pueblo de la tierra de Egipto. Entonces, sacándolo, ¿verdad? ¿Por dónde ha traído? Aquí dice el desierto, en el desierto. ¿Cuántos años? 40 años, dice. Así Dios nos prueba. La salvación, ¿verdad? Es salir del mundo. Si nosotros vivimos en ese mundo, tenemos trabajo, ¿verdad? En el mundo, tenemos la familia en el mundo, mucha familia, muchos miembros de la familia aún no han sido salvos. Vivimos en medio de ellos, pero no somos del mundo, no somos de ellos. Somos salvos, renacidos, distinguidos del mundo, apartados del mundo. Un rebaño santo se llama la iglesia. Por eso ese nombre, ¿verdad? La iglesia. No estoy hablando, ¿verdad? Cualquier iglesia, sino la iglesia de Dios. Un grupo salvo, renacido, muy precioso. Entonces, siendo salvo, ¿cómo puede apartarse de la iglesia? ¿Verdad? Apartarse de la comunión, saliendo de la iglesia poco a poco, ¿cómo puede vivir en el mundo? Es imposible, hermanos, es imposible. Un salvo, ¿cómo puede vivir en el mundo sin comunión con Dios? ¿Qué comunión? Nuestra comunión con Jesucristo, con Dios Padre. Se llama la iglesia, ¿sí o no? Hoy una comunión con Dios, con los hermanos. Entonces, la salvación es salir del mundo y permanecer en la iglesia. Así, Dios ha puesto este campamento del pueblo de Israel en el desierto 40 años. 40 años es una generación total, desde el nacimiento hasta la muerte. Podría ser, ¿verdad? 80 años, podría ser 100 años, un siglo. Pero también aquí la Biblia menciona una generación, 40 años. Pasando una generación tiene que permanecer en el desierto. Pero
en el campamento, en medio del desierto. Dios ha puesto este campamento. Sobre ese campamento siempre había columna de nube y columna de fuego, y descendía maná cada día en la mañana solamente sobre este campamento. Otro lugar, nada, nada. Por eso, siendo salvo, ¿cómo puede vivir en el mundo sin comer esta maná espiritual, esta maná, comida del cielo? No va a vivir, ¿verdad? Sí, sin comer esta comida del cielo es palabra de Dios. Por eso aquí habla, ¿verdad? El hombre no solo de pan vivirá, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. No solamente con pan. Es necesario el pan para ese cuerpo, pero salvo, tiene que comer, ¿verdad? Maná espiritual. Es la palabra de Dios. Solamente desciende, ¿verdad? Viene esta palabra espiritual sobre la iglesia, en medio de los salvos. Fuera no hay. ¿Es así? Entonces Dios nos guió también hasta aquí. Así nosotros vivimos en ese mundo, ¿verdad? Como en el desierto. ¿Por qué ha traído Jehová tu Dios en el desierto este pueblo, al pueblo de Israel? Aquí dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Así viene prueba de Dios. Viene, ¿verdad? Aflicción de Dios para ver, para saber lo que tiene en su corazón. ¿Quién es usted? Siempre Dios nos pregunta, ¿quién es usted? ¿Qué quiere usted? Si quiere, ¿verdad? El reino de Dios y su justicia. Si está buscando el reino de Dios y su justicia. Si tú eres hijo de Dios o no. Siempre Dios nos pregunta. Mire aquí San Mateo capítulo 4, ¿verdad? Satanás preguntó a Jesucristo, si eres hijo de Dios, tú eres hijo de Dios. Qué malo, ¿verdad? Este Satanás, diablo. Qué orgulloso, qué mentiroso. Metiendo hasta el corazón, hasta en el corazón del Señor Jesucristo, usted sí eres hijo de Dios. Capítulo, ¿verdad? 3. Como final de capítulo 3, ya descendió, ¿verdad? El Espíritu de Dios como paloma sobre Jesucristo. Ya apenas empezando capítulo 4, Jesucristo fue llevado en el desierto. Es así. Para los salvos también viene así, prueba de Dios. Nos pregunta, sí, tú eres hijo de Dios. ¿O no? ¿Verdad? ¿Por qué tentado? ¿Por qué desanimado? ¿Por qué con pecado? Caído, postrado. ¿Cómo vamos a responder? Entonces, aquí, ¿verdad? Dice, para afligirte. Para afligirte. En la versión coreana dice, para bajarte. Dios nos hace, ¿verdad? Más humilde y más humilde. Por medio de muchas situaciones difíciles y pruebas, ¿verdad? Difíciles, Dios nos hace confiar más en Dios. Dios nos hace buscar más a Dios, ¿sí o no? Entonces, sufrido y afligido en ese mundo, ¿usted qué está buscando? Hay que buscar la palabra de Dios. Hay que buscar también la comunión con Dios. Así nos hace, ¿verdad?, confiar más en la palabra de Dios. Cuando viene la prueba de Dios, así vamos a buscar la palabra de Dios. El que está sufriendo de alguna manera, él va a aprender algo. Si busca a Dios, si busca la palabra de Dios, entonces él va a aprender algo.
en su vida cristiana. Pasando prueba, uno será salvo. No estoy diciendo eso, hermanos. Yo tengo que aguantar, ¿verdad? Soportarme para ser salvo. No, no estoy hablando de eso, sino uno que recibió el Espíritu Santo como hijo de Dios. Viene sí o sí prueba. Los salvos tienen que resistir, ¿verdad? Y aprobar, ser aprobado. Para probarte, ¿verdad? Dice para probarte. Así viene prueba. Entonces, hermanos, vamos a prepararnos. Vamos a ser más humildes, ¿verdad? Vamos a estar más humildes y constantes en la voluntad de Dios por medio de la palabra, en medio de la oración. Viene tentación de Satanás, deseo de la carne y deseo de los ojos y vanagloria de la vida. Viene y viene como ola del mar. Pasó una vez, ¿verdad? Como una tormenta de la vida. Ya terminó. Aflicción, prueba de Dios. No, viene de nuevo. Entonces vamos a estar preparados. Sí, Señor, voy a recibir. Solamente, Señor, ayúdame para que yo pueda resistir y vencer. Aquí estamos, por eso, para recibir la sabiduría de Dios y el poder de Dios, ¿sí o no? ¿Sí? Mucho, ¿verdad? Quiere alabar a Dios, ¿verdad? Glorificar a Dios, pero ¿cómo está preparándose para glorificar a Dios? No solamente con su labio, ¿verdad? De su garganta, alabando al Señor, de su corazón, de toda su vida. Vamos a prepararnos. Así que Dios nos permite esta vida en el desierto. Qué duro, ¿verdad? Vivir en el desierto. En el desierto, ¿qué hay? No hay nada. Así Dios nos permite esta vida en el desierto para ver, ¿verdad? Para saber lo que había en tu corazón. Lo que hay, ¿verdad? En tu corazón. Dios nos prueba primero por la palabra. Nos prueba por la palabra. Aquí dice, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no. Si habías, ¿verdad? Habías de guardar o no sus mandamientos. Por eso siempre Dios nos prueba primero por la palabra. Nos da la palabra. Entonces esta palabra nos prueba. Vamos a recibir las palabras así, como prueba de Dios. Así Dios está probándome con esta palabra. ¿Cómo hacemos? Vamos a cumplir esta palabra. Explico. Vamos a aplicar esta palabra en nuestra vida. Obedecer a sus padres, ¿sí o no? Honra a tus padres. Marido, ame, ¿verdad? A sus mujeres. Mujeres, hay que respetar, estar sujetas a su marido, ¿verdad? Los padres tienen que cuidar con mucho amor a sus hijos. Si hay mucha palabra que deberíamos cumplir. Ama, ¿verdad? Amar a tus prójimos como a ti mismo. Amar a tu Dios, ¿verdad? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Así Dios nos prueba. Vamos a cumplir las palabras. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Viene así, ¿verdad? Avaricia y deseo de la carne y deseo de los ojos. Mucha avaricia de los ojos. Así, mayoría quiere ganar más dinero para aprovechar más las cosas del mundo, según lo que ha visto, ¿verdad? Yo quiero eso.
y trabaja para ganar más dinero según su avaricia del mundo, faltando, ¿verdad? La comunión, viajando por otro lado para ganar más dinero. Uno se va para ganar dinero hasta Estados Unidos, sin preocupar nada de la iglesia, de su congregación. Allí hay la iglesia, nuestra iglesia. Si hay algunas iglesias, ¿verdad? Pero esa iglesia es verdadera. Qué difícil encontrar una iglesia verdadera que predica el evangelio verdadero. Entonces, ¿cómo puede mudarse sin preocupar nada de la iglesia? Yo voy a cambiar, ¿verdad? Mi casa para allá. Allá hay la iglesia. ¿Por qué se va para allá? Sí, para trabajar. Entonces, su vida cristiana, para recibir la palabra, ¿cómo va a ser? No se preocupa nada, ¿verdad? Eso algo muy extraño. Y nosotros también tenemos algo nos prueba, como avaricia, ¿verdad? Y también un deseo del pecado. Eso es algo muy duro, un deseo de pecar. Sabemos que es pecado. Así tenemos un deseo fuerte. Dios nos prueba. Por eso Dios también nos da una salida, siempre una salida. Así Dios nos cuida también en su rebaño para ganar, ¿verdad? Esta batalla ocupamos la palabra. La palabra es importante. Cuando tenemos una prueba y aflicción, por favor, vamos a buscar la palabra. ¿Me explico? Sí, vamos a buscar la palabra. Así Jesucristo dijo, ¿verdad? Y verso 3 aquí también dice, te afligió y te hizo tener hambre. Ya no tiene comida, ¿verdad? No tiene dinero, no tiene comida, te sustentó con maná. Pero Dios nos sustenta con la palabra. Comida que no conocía tú ni tus padres, las habían conocido. Para hacerte saber, aquí dice, ¿verdad? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. ¿Por qué Dios nos permite hambre? ¿Verdad? ¿Por qué Dios nos permite aflicciones? Aquí dice una respuesta. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Para que sepan, ¿verdad? El hombre salvo. Aquí está hablando sobre los salvos. Los salvos vivirá, ¿verdad? Con la palabra con la palabra que sale de la boca de Dios. Hay que saber eso. Entonces Dios nos permite, ¿verdad? Situación difícil. Sí. Eso también una prueba de Dios, una tentación. Se caía, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. No solo, ¿verdad? De las cosas de la carne solamente, sino toda la palabra que sale de la boca de Dios. Así vamos a buscar la palabra de Dios. ¿Cómo podemos vencer y resistir contra esta prueba y tentación de Satanás? Por la palabra. ¿Cómo? Por la palabra. Por la palabra. Por la fe, ¿verdad? Entonces, ¿usted tiene fe? ¿De qué? De su esfuerzo. No es fe de Dios. Esa fe tiene que ser, ¿verdad? Tiene que tener como un base de la palabra.
en medio de prueba, en medio de como tribulación y aflicción, vamos a buscar, debemos buscar y tomar la palabra de Dios. Eso es una manera de Dios. Así es, Cristo venció, ¿verdad? Contra esta tentación de Satanás. Escrito está. Siempre decía, escrito está. 3 veces. San Mateo capítulo 4, volvemos, capítulo 4, verso 3. Y vino a él el tentador, ¿verdad? Es Satanás. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, por medio de prueba y por medio de aflicción, Dios, ¿verdad?, nos hace saber, ¿verdad?, que lo salvo no puede vivir solamente con pan, sino con la palabra. Toda la palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo así sufrió, por ejemplo. Jesucristo llevó, ¿verdad?, su cuerpo como nosotros. Jesucristo sí se sentía, ¿verdad?, de hambre y de frío y dolor también, si tenía el cuerpo como nosotros. Así, Jesucristo entiende sobre nuestra debilidad. Sobre nuestra debilidad. Así Jesucristo, ¿verdad?, tomó sobre sí todos nuestros sufrimientos y debilidades. Si Jesucristo cargó el pecado del mundo, ¿sí o no? Ya cargó. Y también cargó nuestro sufrimiento y nuestra debilidad. Él sabe todo. Pero sabiéndolo, ¿verdad?, nos dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Cuando pasamos un tiempo difícil, hermanos, vamos a buscar así la palabra de Dios. Es importante, ¿verdad? Nosotros tampoco estamos esperando un milagro. Por ejemplo, Satanás, ¿verdad?, tentó al Señor Jesucristo pidiendo un milagro. Usted tiene hambre. Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cómo se convierte una piedra, verdad, en pan? ¿No? Aquí en el mundo no sale eso. Pero Dios sí puede, ¿verdad? Jesucristo sí se puede. Pero Jesucristo no lo hizo. Eso es tentación de Satanás también. Por eso, hermanos, nosotros aquí, ¿verdad?, no estamos esperando un milagro. Aquí, ¿quién? ¿Quién espera un milagro? No es bueno. Sanidad, ¿verdad? Sanidad. Sí, un enfermo quiere ser sano, es cierto. ¿Por qué no? Sí. Pero sanidad no es salvación. Curación no es salvación. Sanidad es sanidad nada más. Dios le curó. Excelente. Pero también, ¿verdad?, Satanás tiene este poder. Satanás puede bendecirle a ustedes de mucha manera, ganando mucho dinero, ¿verdad? Vive tranquilo, contentamente, tiene una familia bonita, mucha ganancia. Entonces ya fue bendecido por Dios. Hay que ver. Es bendición. Hay que ver. Muchos tienen mucho dinero, entonces no quiere
no quiere abrir su corazón, ya tiene bastante. No le ocupa, ¿verdad? Ayuda de Dios. Así es difícil, un rico, ¿verdad? Ser salvo. Entonces, tener mucha riqueza no es bendición para muchos. Qué difícil, ¿verdad? Ser salvo un rico. Milagro. Mucho, ¿verdad? Quería ver el milagro. Y pedía, ¿verdad? Al Señor Jesucristo milagro. Pero Jesucristo le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Generación mala y adúltera. Muchos, ¿verdad? Escribas y fariseos son líderes de los judíos, diciendo al maestro, ¿verdad? Deseamos ver de ti señal, milagro, prodigios. Pero Jesucristo le dijo, generación mala y adúltera. Hoy en día muchos siguen al milagro. Una iglesia hace un pastor, ¿verdad? Un milagro, entonces se reúnen mucho, bastante, se llena rápidamente para ver milagro. Pero ya hoy en día es peligroso, es peligroso. Aquí Satanás está pidiendo al Señor, ¿verdad? Milagro. Dice, échate abajo. Lo sustentarán los ángeles. Sostendrán los ángeles. Échate. Mucho, ¿verdad? Quiere caminar sobre las aguas del mar. Se hundió, murió. ¿Ha escuchado? Probando, ¿verdad? A Dios. Qué gran pecado eso. Nosotros aquí no estamos esperando milagro. No estamos esperando gran poder. Con corazón humilde estamos esperando la palabra. ¿Sí o no? La palabra de Dios. Esta palabra de vida sí nos da la vida. Esto es la fe. Confiando en el milagro es peligroso. Vivir confiando en el milagro, buscando al milagro, es peligroso. ¿Por qué? Satanás, como aquí, ¿verdad? Diablo puede hacer milagro. Entonces, ¿de dónde sale? Un pastor también dice, ¿verdad? Yo escucho directamente la voz del Señor. Me dice. Entonces, les digo. Pero no dice la Biblia, ¿verdad? No es palabra de la Biblia. ¿Cómo podemos confiar en esa palabra de un pastor que viene la palabra a él? Dice, mentiroso. Mentiroso, ¿no? Es mentiroso. No hace falta confiar en un pastor que dice eso. Más peligroso, seguir a él. Pero muchos lo creen, ¿verdad? Lo creen. No está bien. Eso es peligroso. Sí, incluso, ¿verdad? Sí, lo que escuchó es cierto. Es dudoso, ¿verdad? ¿Quién se le dijo? ¿Quién se le dijo? ¿Verdad? Satanás está hablando a muchos también para engañar al mundo. Sí, engañador. Nosotros ahora no podemos ver algo, pero por la fe sí estamos viendo. Ahora nosotros vivimos por la fe. ¿Qué quiere decir esto? Aunque no se ve, aunque no se ha cumplido aún, nosotros seguimos confiando en la palabra. Eso es nuestra fe. Como Hebreo 11, verso 1 y 2 dice, ¿verdad? La fe, ¿verdad? Es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por ella, por la fe, no por milagro, por la fe. Alcanzaron, ¿verdad? Buen testimonio los antiguos. ¿Qué es la fe? La fe es confiar en lo que se espera y en lo que no se ve. Mucho quiere ver,
señales, milagros. Eso no es fe. Y confiar en su pensamiento, confiar en su voluntad, eso no es fe. Confiar en su sentimiento, buen sentimiento, eso no es fe. Confiar en su emoción, ¿verdad? Eso no es fe. ¿Qué es la fe? La fe es confiar en la palabra. Aunque no se ha cumplido, aunque no se ve, pero sí, vamos a confiar, seguir confiando en esa palabra, vivamos. Esto es vivir por la fe. Me explico. Dios no me sanó, yo tengo una enfermedad, por ejemplo. ¿Cuándo va a curarme, verdad? Aunque no me curó Dios, pero yo sigo confiando en Dios, confiando en la palabra y vivir gozosamente también. Busquemos Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6 al 9. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6. Capítulo 1, verso 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aunque tenemos, ¿verdad?, aflicciones, en diversas pruebas, nos gozamos. Aunque no pudimos ver, ¿verdad?, al Señor Jesucristo. Aquí, ¿quién ha visto al Señor Jesucristo? Nadie. Pero nosotros podemos ver por la fe. ¿De qué, verdad? De la palabra. Aquí podemos ver al Señor Jesucristo por la palabra, no por milagro. Uno quiere ver, ¿verdad?, en su sueño al Señor. Señor, muéstrame, muéstrame. Qué peligroso, ¿verdad? Verá un demonio. Viene un demonio. Con mucho cuidado. Es mejor, ¿verdad?, confiar solamente en la palabra. Entonces nosotros tenemos gran confianza, plena certidumbre aquí en la palabra. Nuestra salvación también es así. Nuestra vida cristiana también es así. Vivir confiando en la palabra. Así que vamos a buscar la palabra que nos prueba. Vamos a recibir la palabra. Si hay prueba, viene prueba de Dios. Primero por la palabra. Si hay aflicciones, si hay, ¿verdad?, sufrimiento a los salvos, entonces Dios quiere ver la fe de ustedes, testimonio de cada uno de ustedes, por medio de la prueba. ¿Me explico? ¿Es así? Quiero escuchar, ¿verdad?, su testimonio en medio de esta prueba. Y después, Señor nos dará
¿verdad? Alabanza, aquí dice alabanza, gloria y honra. Al venir el Señor Jesucristo nos dará alabanza, gloria y honra, según lo que ha hecho ustedes, según sea su obra. Así es necesario prueba y aflicciones. El que no se siente nada de la prueba, de las aflicciones de Jesucristo, no es bendición, hermanos. Si quiere recibir y vencer, ¿verdad? Resistir y cumplir, ¿verdad? Estas palabras en medio de nuestra vida. Por eso, aflicciones por causa de la iglesia, por causa del evangelio, es bendición. Si tiene prueba, ¿verdad? Aquí en la iglesia, por medio de la palabra, es bendición. Vamos a ser aprobados. Dios está probándonos. Siempre estaremos preparados, listos. Entonces, sin aflicción, ¿verdad? Un árbol no puede llevar fruto. Tiene que pasar sequía, ¿verdad? Calor, lluvia, vientos fuertes. Tiene que soportar, ¿verdad? La vida. Y lleva fruto un árbol, pasando tiempo, a su tiempo. Por eso, sin aflicción, no hay fruto. Sin prueba, no hay fruto. Os alegráis con gozo inefable y glorioso. Sí, aunque pasamos un tiempo difícil, pero podemos vivir gozosamente, gloriosamente, esperando esta alabanza, ¿verdad? Gloria y honra de Dios. ¿Por qué se calle? Porque no estaba preparado. Así se calle. El que no está preparado, sí o sí se calle. La tentación de Satanás, sí o sí viene. La prueba de Dios, sí o sí viene. Entonces, hermano, vamos a estar preparados. Siempre hay, ¿verdad? Y también eso es una oportunidad de recibir alabanza, gloria y honra del Señor Jesucristo. Al venir Señor Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo dijo, yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, ¿verdad? Según sea su obra. Vamos a pasar, ¿verdad? Con mucho gusto. Busquemos San Mateo capítulo 26. San Mateo capítulo 26, verso 40. San Mateo capítulo 26, verso 40. Dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Pensando, ¿verdad? Esta tentación de Satanás en 40 días en el desierto, que como llevó, ¿verdad? Jesucristo. Aquí también Jesucristo está pasando una prueba. Igual. Siempre Jesucristo buscaba un lugar, ¿verdad? Silencioso para orar. Y oraba Jesucristo. Jesucristo es hijo de Dios. ¿Por qué tenía que orar? Jesucristo es hijo de Dios. ¿Por qué tiene que orar?
porque Él también tenía, ¿verdad? Ese cuerpo como nosotros. Sí. Él tenía también esta debilidad como nosotros. Este cuerpo, ¿verdad? Se siente dolor y se siente también miedo. Se siente sed y hambre. Así Él tenía ese cuerpo. Por eso Jesucristo sabe qué debilidad tenemos. Jesucristo sabe. Y nos ayuda, ¿verdad? Nos ayuda. Si Jesucristo se complace, compadece también, tiene mucha compasión, ¿verdad? Para con nosotros de nuestra debilidad. Se compadece de nuestra debilidad. Él también fue tentado en todo. Jesucristo fue tentado en todo. Él pasó, ¿verdad? Sí, tentaciones de Satanás y pruebas también de Dios. Así Dios le permitió al Señor Jesucristo. Así nosotros también tenemos. Entonces, cuanto más deberíamos orar. ¿Me explico? Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado de Satanás y lo vencía, ¿verdad? Por la palabra. Por la palabra. Así Jesucristo es el verbo de vida. Vino como el verbo de Dios y ya es palabra de Dios, ¿verdad? Tenía palabra en su vida, en su corazón y sacaba la palabra para vencer contra el diablo. Entonces, estoy hablando, ¿verdad?, sobre una manera de vencer a tentación de Satanás. Y para ser aprobado esta prueba de Dios. Así que nosotros debemos estar preparados. Es importante, debemos estar preparados. Vivir normalmente, como un cristiano salvo normal. Leyendo cada día, orando cada día, pidiendo ayuda de Dios, permaneciendo en la comunión con los hermanos siempre. Aquí es su hogar, ¿verdad? Los hermanos, su familia. Así la iglesia es todo para mí. La iglesia es mi vida. Fuera de la iglesia, solamente muerte, destrucción, ¿sí? Condenación. Por eso aquí estamos siempre en la iglesia esperando la palabra de Dios y orar. Uno que no ora, ¿qué quiere decir eso? No le ocupa nada. Uno, ¿cómo puede vencer contra Satanás? Satanás poderoso, más sabio que nosotros. Como ángel, ¿verdad? Como ángel. Si nosotros ocupamos, ¿verdad? Para nosotros ocupamos ayuda de Dios. ¿Por qué no oramos? Hay que pedir a Dios. Velad y orad, dice, ¿verdad? Velad y orad. Para que no entréis en tentación. Así oraba Jesucristo, ¿verdad? Para no estar en la tentación de Satanás. Así el apóstol Pedro negó 3 veces, ¿sí o no? Negó 3 veces. ¿Por qué? Porque no estaba velado, no estaba orando, dormido. Así viene como tentación de Satanás, sí o sí se cae, se pierde. Es algo normal, ¿verdad? Por eso especialmente Jesucristo le preguntó al Pedro, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Viene cada día prueba y tentación, ¿verdad? Sí, viene cada día aflicciones. Eso es la vida normal. Así que nosotros debemos leer la Biblia cada día, ¿sí o no? Debemos orar cada día, pedir a Dios para que no nos permite, Señor, la tentación. Y para que podamos vencer esta tentación de Satanás.
como la oración de Jesucristo. Mateo capítulo 6 habla sobre Padre nuestro. Dice, ¿verdad? Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también aquí en la tierra. Y dice también, no nos metas en tentación. La oración que nos enseñó Jesucristo, dice, ¿verdad? No nos metas en tentación. Señor, no nos permites tentaciones. ¿Qué quiere decir eso? Viene tentación. ¿Por qué no viene? ¿Qué quiere decir eso? Señor, ayúdame para que yo esté preparado. ¿Verdad? ¿Me explico? Eso. ¿Viene prueba de Dios? Sí. Según su crecimiento de la fe, viene prueba de Dios. Pero nosotros queremos estar preparados. Señor, ayúdame para que yo esté preparado. Judas Iscariote también, ¿verdad? Se cayó según su avaricia del dinero, pero Jesucristo los amó hasta el fin. Jesucristo le daba, ¿verdad?, oportunidad hasta el fin. Pero Judas Iscariote negó hasta la muerte. Negó. Muriendo, ya negó. Rechazó y perdió. Entonces, ¿por qué se cayó, verdad? Fue respaldado. Él no tenía palabra. Él no tenía palabra en su corazón. No recibía esta palabra. Por ejemplo, no estaba, ¿verdad?, velado. Esaú, ¿verdad? Él también vendió su primogenitura. Así la Biblia dice, ¿verdad? Menospreció su primogenitura. Entonces él no entendió este valor de la bendición del primogenitura. Se refiere también la bendición de la salvación, la bendición de la alabanza, gloria y honra del reino de Dios. Siendo salvo, uno menosprecia ese valor de alabanza, gloria y honra del reino de Dios. ¿Cómo va a vivir? Como Esaú, menospreciando esta gloria del reino de Dios. Uno menospreciando así la palabra de Dios, se pierde la salvación. O sea, no puede ser salvo. No puede entender eso. Y Demas, ¿verdad? Demas también, como compañero del apóstol Pablo, acompañaba, pero un día se apartó. La Biblia dice, ¿verdad? Amando este mundo, como le ha desamparado al apóstol Pablo. Y se fue, ¿verdad? Se fue al mundo. Amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. ¿Por qué se fue así, verdad? Fácilmente. Porque no está preparado. No estaba preparado. Así se cayó. Entonces, hermanos, viene tentaciones y prueba de Dios. Nosotros deberíamos estar preparados. Jesucristo venció 3 veces sacando la palabra, ¿verdad? Está escrito, escrito está, escrito está. Dice, volvemos a Mateo capítulo 4, verso 4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Verso 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Verso 10, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así pasó, fue aprobado. Y viene también a nosotros prueba y tentaciones. Ocupamos, ¿verdad?, la palabra. Solamente con la palabra podemos vencer. Solamente con la ayuda de Dios podemos vencer.
Y también yo, como me hizo, ¿verdad?, pensar mucho. Aquí lo que dijo Satanás, diablo, dice, si eres hijo de Dios, dos veces. Así le preguntó al Señor Jesucristo, si eres hijo de Dios. Qué arrogante, ¿verdad? Ese diablo. Qué mentiroso. Poniendo en el corazón de Jesucristo, hasta el corazón de Jesucristo, dijo, sí, usted, tú eres hijo de Dios. Mire, si Satanás sabe bien quién es él, por eso, ¿verdad? Estaba tentando. ¿Cómo no lo sabe? ¿Por qué pregunta? Sí, eres hijo de Dios. Si la gente, ¿verdad?, no lo sabía exactamente. Ah, es profeta, profeta. O Elías, o el apóstol, no. Juan el Bautista, que murió y resucitó. Mucho rumores, ¿verdad? ¿Quién es él? Jesucristo. Pensaba, ah, sí, podía ser como profeta, un hombre santo. Pero nunca imaginaba, ¿verdad? Es hijo de Dios. Si lo sabía, Satanás, ¿verdad? Diablos y los demonios también. Un endemoniado, ¿verdad? Un hombre endemoniado, viendo, al ver al Señor Jesucristo, gritó con un gran voz, gritó, ¿verdad? A todo el mundo. Jesús, Hijo de Dios Altísimo. Jesús, Hijo de Dios Altísimo. ¿Sabe? ¿Por qué pregunta? Yo no. Satanás sabe, diablo sabe, los demonios saben quién es él. Hijo de Dios Altísimo. ¿Por qué pregunta? Y también Santiago capítulo 2, verso 9 dice, ¿verdad? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ah, ¿usted cree en Dios único, que creador, salvador? La Biblia dice, ¿verdad? Los demonios creen y tiemblan. Demonios saben. Entonces, ¿qué diferencia hay, verdad, entre demonio y nosotros? Los demonios saben. ¿Por qué pregunta? Tú, por ejemplo, la verdad, tú es hijo de Dios, tú es salvo. Así nos pregunta, ¿no? Satanás, igual. Entonces, ¿cómo vamos a responder? Vamos a responder también con la palabra. ¿Cómo? Con la palabra. Es importante. Entonces, el que no tiene respuesta en su corazón, se confunde. Así Dios, como Satanás, ¿verdad? Quiere meter, ¿verdad? Algo, duda en su corazón y se confunde. ¿Quién soy yo? No estoy seguro. Dice, no estoy seguro. Entonces, una seguridad, ¿cómo viene? Una certeza y plena certidumbre, ¿cómo viene? Una certeza plena que no se mueve, nunca se va. ¿Cómo viene? Con la palabra. ¿Me explico? Con la palabra. Así Jesucristo también respondía al diablo, ¿verdad? Con la palabra. Con la palabra. Mentiroso, ¿verdad? Diablo, engañoso, engañador. Es diablo. Y nos meta también dudas. Entonces uno que no tiene palabra se confunde. Diablo metió hasta el corazón del Señor. Sí, ¿verdad? Eres hijo de Dios. Échate abajo. Di estas piedras, ¿verdad? Se conviertan en pan. Pero Dios, Jesucristo, no lo hizo, solamente respondió con la palabra. Entonces, hermano, nosotros vamos a así llevar palabras en nuestro corazón.
cuando viene una duda, un pensamiento, ¿verdad? Que viene de Satanás, del diablo, de engañador, entonces vamos a responder con la palabra. Se llama el Evangelio verdadero. Así nosotros siempre deberíamos buscar la palabra y entender la palabra y también orar, ¿verdad? Velar y orar para que estemos preparados siempre. Y busquemos también San Lucas capítulo 4. San Lucas también sale el mismo contenido de tentación de Satanás. San Lucas capítulo 4, verso 13. San Lucas capítulo 4, verso 12 y 13. Leamos juntos, vamos. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. San Mateo capítulo 4, ¿verdad? No dice esta palabra. O sea, el diablo ya terminando, acabando una tentación al Señor Jesucristo. Aquí dice, se apartó de él. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? Por un tiempo. Por un tiempo. Siempre está cerca de él, viendo, ¿verdad? Un lugar, ¿verdad? Un espacio del corazón de cada uno, viendo alrededor de nuestra vida. Así también Satanás está cerca. Señor está cerca, Señor está con nosotros, pero Satanás también trabaja duro. Eso es el trabajo, ¿verdad?, de ellos, para destruir las almas, para destruir la vida de los salvos. Satanás no puede arrebatar la salvación de los salvos. Así vamos a responder, ¿verdad?, a Satanás, porque Satanás mete también una mentira. Pero vamos a tener esa certeza siempre, 100% de ir al cielo, ¿verdad? ¿Tú eres hijo de Dios? Sí. ¿Sí eres hijo de Dios? Sí. ¿Cómo sí? Hay que responder, ¿verdad?, con la palabra. Y se apartó por un tiempo. Por eso, esta prueba y tentación de Satanás viene de nuevo, porque ya cerca está para probarlo, buscando un lugar, ¿verdad? Un campo de su corazón, buscando una debilidad de su vida. Entonces, hermanos, vamos a estar siempre preparados. Y busquemos últimamente primera de Corintios, ¿sí? Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. Sí, capítulo 10, verso 13. Leamos juntos, vamos. Nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con tentación la salida, para que podáis soportar. Entonces Dios nos sustenta, ¿verdad? Nos sustenta, nos sostiene con la palabra y por medio de la iglesia. Eso es rebaño santo. Una oveja no tiene nada para atacar, ¿verdad?, a los como animales
silvestres que busca, ¿verdad?, su comida. Una oveja no tiene nada para vencer, ¿verdad?, para resistir contra ellos. Pero rebaño sí, ¿verdad? Porque el pastor está con este rebaño. Y el redil de las ovejas también es una protección. Aquí estamos dentro del redil, ¿verdad?, de las ovejas. Se llama la iglesia. No vamos a salir de aquí. Es peligroso. Saliendo de la iglesia solamente hay muerte. No puede estar preparado para como resistir, combatir, ¿verdad?, contra Satanás. Jamás. Solamente aquí con la palabra, recibiendo. Sí, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Vamos a someternos a Dios primero. ¿Cómo? Aquí en la iglesia. Vamos a obedecer a Dios, vamos a obedecer a la iglesia. Aquí hay confianza, aquí hay seguridad, ¿verdad?, guía y protección de Dios. Así Dios nos guía. Y siempre recordamos eso. Así, con tentación, con una prueba y aflicción, siempre Dios nos permite la salida. La salida. ¿Si hay salida o no? Si hay. Hermanos, algunos que está sufrido, ¿verdad?, preocupado, triste, pero recuerde esto, siempre hay salida que Dios preparó. Pero el problema es que uno no busca. Buscando, ¿verdad?, a la gente, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me puede ayudar? Pero no busca a Dios, no busca la palabra, equivocados. Va a sufrir más, va a sufrir más. Entonces, la salida, ¿verdad?, el refugio es el Señor. Salida. Ya Jesucristo ganó, ¿sí o no? Pasó toda prueba, ya fue aprobado, ¿sí o no? Ya ganó Jesucristo. Victoria tiene. Así que nosotros también en Cristo Jesús podemos ganar. Sí, podemos pasar toda prueba y tentación. Seamos glorificados también, ¿verdad?, y dignos de recibir alabanza, gloria y honra del reino de Dios. La iglesia es salida, refugio también de nosotros. Entonces, hermanos, este año ya empezó un nuevo año. Dios nos dará, ¿verdad?, este año también. Vamos a aprovechar bien. Siempre estaremos preparados, ¿verdad?, de las pruebas y tentaciones de Satanás. Ya, vamos a orar hoy hasta aquí. Padre Dios, santo y misericordioso, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, por esta mañana. Siempre Dios nos cuida, nos protege por medio de la iglesia, en medio de la iglesia y por medio de la palabra. Así que, Señor, haznos permanecer siempre en la iglesia según tu voluntad y seguir adelante según la palabra del Señor. Señor, nosotros no somos nada, somos débiles, somos necios. Siempre ocupamos ayuda de Dios y palabra del Señor. Señor, guíanos siempre según tu voluntad. Muchas gracias, Señor, por la iglesia y por los hermanos fieles y constantes en la voluntad del Señor. Aquí estamos orando también por los hermanos que no están aquí, por los hermanos enfermos y débiles, para que tengan mucho ánimo y tengan mucha fuerza para seguir más adelante con nosotros. Muchas gracias, Señor, por todo y todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Así que
Damos gracias al Señor por la palabra.